Hola a todos, bendiciones. Estoy acá de nuevo compartiendo mis experiencias. Soy mamá de un adolescente diagnosticado con autismo cuando tenía 3 años, ahora él ya tiene 16 y medio. Y como siempre les digo, no soy terapeuta profesional, simplemente soy una mamá que quiere compartir sus experiencias con el único objetivo que le ayude a otras mamás que están pasando por situación similar a la que yo ya pasé. Y también quiero aprender de otras mamás que están pasando por situaciones que a mí todavía me falta vivir con mi hijo. Hay un tema muy importante, el cual quiero compartir cómo le hemos hecho mi esposo y yo, y es sobre la disciplina. La disciplina es muy importante en la crianza de los niños, sin importar su condición. Muchas veces pensamos que porque tienen un diagnóstico no se les puede disciplinar, y eso es un error. Los niños necesitan disciplina, necesitan aprender las reglas de lo que está bien, de lo que está mal. Es muy importante que de acuerdo a su edad y de acuerdo a su capacidad pongamos límites en nuestros niños. Aunque los niños no sepan comunicarse verbalmente, ellos sí entienden muchas de las indicaciones que nosotros les damos. Necesitamos ser constantes con las indicaciones para que ellos empiecen a aprender lo que está bien, lo que está mal, y a marcar esos límites, a marcar la disciplina. No por el hecho de que tengan un diagnóstico quiere decir que no los podemos disciplinar. Por el contrario, los niños diagnosticados con autismo necesitan días más estructurados. Necesitan saber con anticipación qué es lo que va a pasar. En la mayoría de los casos, eso les causa más tranquilidad, disminuye la ansiedad cuando uno programa lo que va a suceder en el día a día. Mi esposo, desde que estaban muy pequeños, mis 2 hijos, uno es diagnosticado con autismo, mi hijo menor no tiene ningún diagnóstico, pero a los 2 les enseñó desde muy corta edad de que después de terminar de comer podían levantar sus platos, llevarlos al lavaplato y decir gracias por la comida. Eso fue una rutina que él inició con mi hijo mayor, aún teniendo un diagnóstico de autismo. Cuando poquito podía hablar, él empezó a fomentar en él que cada vez que terminara de comer, desayuno, almuerzo, la cena, lo que fuera, él recogiera su plato, lo pusiera en el lavaplato y me dijera a mí o a quien le sirvió la comida, gracias por la comida. Y hasta el día de hoy, mi hijo lo sigue haciendo. En casa, en visitas, después de comer en un restaurante, pues ahí se acumulan los platos para que el mesero o la mesera lo recoja, pero mi hijo siempre dice gracias por la comida a quien invitó, a quien se encargó de que podamos disfrutar de los alimentos. Y mi hijo menor pues siguió ese ejemplo. Esto es uno de los pequeños ejemplos que yo les puedo dar en cuanto a que la consistencia y ser persistente se puede lograr, que los niños tengan buenos hábitos de comportamiento, de sociabilización. Otra de las cosas que también hacíamos era estar en constante comunicación con sus maestros. Hubo una época en que mi hijo, cuando estaba como en kinder, primer grado, no sabemos dónde escuchó una mala palabra. Y estábamos tratando de corregir ese comportamiento, de que no repitiera esa palabra. Y inmediatamente que yo empecé a notar eso y que él seguía diciéndola, me comuniqué con su maestra y le dije, ¿cómo hace usted para corregir a los niños dentro del salón, para yo hacer lo mismo en casa? Entonces la maestra me dijo, aquí usamos el método del semáforo. Ponemos unas caritas de color rojo, es cara triste, color amarillo es una carita como seria y color verde es una carita alegre. Entonces los niños, según se comporten en el día, si hicieron algo muy bueno, su nombre está en un clip y el clip con su nombre está en la carita alegre. Si el niño hizo algo que no era muy bueno, lo puso en la carita de color amarillo. Y si el niño se había portado muy mal, había dicho una mala palabra, o si el niño había tenido un mal comportamiento con otros compañeritos, el clip con su nombre estaba en la carita roja, que era la carita triste. Los niños sabían que estaban en problemas, que habían cometido algo que no debían hacer. Y para sacarlos de la carita roja tenían que tener un buen comportamiento. Entonces sí es mucha paciencia de los maestros, de los asistentes, pero esa técnica la usamos también en casa.
Cuando mi hijo decía la mala palabra, inmediatamente yo iba con él y le decía, lo que hiciste no está bien, vas a tener que estar en la carita triste. Cuando tú vuelvas a portarte bien, tu nombre va a cambiar a la carita verde, que era la carita feliz. Y se le daba un premio, le daba un sticker o un pequeño dulce. Ese mismo método usábamos con mi hijo menor. Y en todas las edades de crecimiento de mis niños usábamos ese método, el semáforo. Carita alegre si habían hecho algo bien, carita seria si habían hecho algo no muy bueno y carita triste cuando habían tenido un mal comportamiento. Se les empezó a leer muchas historias de cómo debían comportarse en la escuela, con otros niños, lo que estaba bien, lo que estaba mal y las palabras mágicas. Ese era otro método que también usábamos, decir siempre las palabras mágicas. Por favor, gracias. Eran unas palabras que siempre ellos tenían que utilizar. Se les puede enseñar a nuestros niños buenos comportamientos, saludar, otra palabra mágica, buenos días, buenas noches. Y es algo que incluimos en nuestro día a día, en nuestra rutina. Siempre que yo me despertaba y los iba a despertar, buenos días, es hora de levantarnos. Y antes de acostar siempre un abrazo, buenas noches, duerma bien, la oración, si quieren hacer oración en la mañana, si quieren hacer oración en la tarde, cualquier creencia que ustedes tengan, mantengan ese hábito con sus hijos, que sus hijos vean que ustedes también mantienen ese hábito. La disciplina es muy importante en nuestros niños. No dejemos a un lado la disciplina pensando que no van a entender. En mi caso yo era la más consentidora, la más condescendiente y aunque mi esposo es muy amoroso con los niños, él siempre fue el que ponía más límites y me decía, hay que disciplinarlo. Si hicieron algo mal, hay que disciplinarlo. Se le quitaba por un momento o una tarde o un día la tableta o algún juego favorito y lo seguimos haciendo ahora de adolescentes. Ellos saben que si bajan calificaciones están en riesgo de que se les quite el celular, que se les quiten los videojuegos. La disciplina es muy importante y ellos tienen que saber y entender que en casa los papás ponemos reglas, que hay reglas que se tienen que cumplir, que podemos tener excepciones, que podemos hablar si cometieron una falta, si bajaron una calificación, saber cuál es el problema, por qué bajó la nota, no le entiendes al maestro, se te olvidó hacer la tarea, qué fue lo que pasó y podemos llegar a un acuerdo y podemos ayudar, pero no dejemos a un lado disciplinar a nuestros niños, repito, sin importar la condición. Ellos sí van a entender, ellos sí tienen la capacidad de aprender. Simplemente tenemos que ser más persistentes con ellos, más pacientes. De acuerdo a su edad, ellos van a poder también aprender las normas de comportamiento dentro de casa. No le pegues a tu hermanito, no se le jale el pelo a otra persona. Todo eso se tiene que enseñar, poner límites, poner disciplinas, es muy importante. No tengan miedo de decir no, no tengan miedo de poner límites a sus niños. A la larga va a ser beneficioso para ellos. Luego seguiremos platicando de más temas. Compartan este video si creen que les puede servir a alguien más. Bendiciones para todos.